Amén. La paz de Cristo para todos. Esta mañana, saludo especial en nombre del Señor Jesús. Gracias a la hermana por la oración, por el saludo, en el nombre del Señor. Y bueno, un saludo especial para mi pastor y amigo, mi hermano Mauricio Saldarriaga, a quien felicito por esta programación que hace, que de verdad es una bendición. Es una bendición escuchar a los hermanos orar por los ministros, por los misioneros y entonar cada una de estas alabanzas y sacar este tiempo para dedicarse al Señor. De verdad que es una enorme bendición. Así que muchas gracias, mis hermanos, por esta disposición que han tenido para hacer la obra de Dios a través de estos medios. Amén. Y bueno, saluda a Mauricio, a su familia, amén, en el nombre del Señor, ahí en Cúcuta, y un saludo especial para él, sabe cuánto le apreciamos. Es un hombre, como decía el pastor Juan Carlos Soto, de una unción especial que Dios le ha dado para ministrar, para que la gente reciba el Espíritu Santo. Ese es un apasionado por eso. Así que qué bendición estos hombres que Dios ha levantado en nuestros tiempos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, segunda de Corintios 4:7. Saludo también a los hermanos de la congregación que la ministra y todos los hermanos alrededor del mundo. He visto hermanos de diferentes partes que están allí también con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor, tenga la amabilidad. Segunda de Corintios, capítulo número 4, el versículo número 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo número 7. Que a la letra dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero repetirlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero titular este pensamiento y quiero traer a colación con ustedes esta mañana: vasos de barro. Vasos de barro. Cuando el apóstol Pablo dirige este mensaje a la iglesia en Corinto, tiene una intención, un propósito muy especial. Y siempre llama la atención el por qué el apóstol Pablo utiliza la expresión vasos de barro o vasijas de barro. De alguna u otra manera, los corintios habían disfrutado o gozaban de muchas bendiciones de Dios, muchos dones, muchos ministerios, y de alguna de otra manera esto estaba como tratando en su corazón de llenarlos de orgullo, llenarlos de arrogancia, de soberbia, de menosprecio hacia los demás, por causa de todas estas diferentes bendiciones. Y el apóstol Pablo quiere recordarles que no somos vasijas de metal, ni de hierro, ni de oro, que somos vasijas o vasos de barro. Que la grandeza de lo que podemos ser o de lo que podemos hacer no radica en nosotros, sino en Dios. A su nombre sea la gloria. Y es interesante que el apóstol Pablo utiliza esta expresión vasos de barro, porque el barro es barato, el barro es rompible, el barro es reemplazable. Alabado sea el Señor. Y el barro es débil, el barro se rompe fácilmente, el barro, como dijo
Jeremías, cuando fue a visitar al alfarero, en Jeremías capítulo 18, el barro o la vasija de barro se echó a perder en su mano. El barro fácilmente se puede echar a perder en la mano del alfarero. El alfarero, dice Jeremías, que mientras él observaba al alfarero, estaba trabajando sobre la rueda y la vasija que hacía, no el barro, la vasija que hacía, se echó a perder. Entonces, eso nos habla de lo moldeable, de lo vulnerable que es el barro y que somos nosotros. De cómo fácilmente en un proyecto, en un propósito, en un algo que Dios esté haciendo con alguien, fácilmente se puede echar a perder por tantas cosas, por esa vulnerabilidad que tenemos, por esas emociones de ese sube y baja, por esos días en que muchas veces nos sentimos muy fuertes, nos sentimos muy grandes, nos sentimos muy especiales y queremos tomarnos el mundo con nuestras manos, esos días especiales. Pero también nadie aquí en esta sala de Zoom puede negar que hay días que nos levantamos y que no queremos nada. Hay días que nos levantamos donde está el desánimo a la puerta, donde las fuerzas faltan, donde hay una tristeza profunda, donde hay frustración, donde estamos haciéndonos infinidad de preguntas, inquietudes, dudas. Creo que hay varios que podríamos levantar la mano e identificarnos con esos días también, porque esos somos barro, somos esa situación vulnerable frente a muchas cosas. Y el apóstol Pablo no tiene la intención tanto de hacer énfasis sobre esta vulnerabilidad de nosotros, sobre estas debilidades de nosotros, porque ya el salmista dice, acuérdate de que somos polvo. Acuérdate de que somos polvo. En polvo eres y en polvo nos convertiremos. O sea, esa es nuestra realidad. Pero Pablo no está buscando enfatizar en ello, enfatizar en esa situación de vulnerabilidad o mostrarnos o mostrarse él a sí mismo como buscando esa lástima, buscando esa conmiseración de los demás. Hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes en esta hora. Creo que está en Segunda de Corintios también, el capítulo número 12, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. Me perdió. Espérenme en un momentico aquí. Es el efecto de la mañana. Ok, perdón. Capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11. El versículo número 16, Segunda de Corintios 11, 16. Titula en algunas Biblias Sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice otra vez, digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Quiero que miren mucho la palabra locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, pues también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis, si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura,
Recuerden que Pablo está hablando con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Abre paréntesis. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hay algo interesante en esto que el apóstol Pablo está planteando y los traductores manejan esto como los sufrimientos de Pablo. Y en esta situación Pablo dice, permítanme hablar con locura. ¿Por qué usa esta expresión hablar con locura? Dice, como loco hablo. Porque Pablo está hablando de sí mismo. Pablo está hablando de sus logros, de sus sufrimientos, está hablando de él. Y el mismo Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, el versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí. Amén. Nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. Lo contrario a la locura es la cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Hay un pensamiento que yo tengo que tener de mí mismo, pero la Biblia dice, no lo tengas más alto de donde debe estar. Hay un punto de cordura. No lo tengas más bajo de donde debe estar. Pablo utiliza la expresión locura para hablar de sus sufrimientos y dando a entender que voy a hablar con locura. No, esto que estoy diciendo no lo digo cuerdamente, porque en las expresiones, si ustedes analizan primero, él habla de sí mismo en cosas de grandeza. Dicen, son hebreos, son israelitas, son descendientes de Abraham, son esto, son lo otro. O sea, esto es como cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, ¿recuerdan? Que él dice, ¿tienen de qué confiar en la carne? Pues yo más, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia, de que es la ley tal, perseguidor de la iglesia, tantas cosas, y empieza a hablar de sí mismo, pero termina diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por el conocimiento del amor de Cristo. Entonces, cuando una persona, yo quiero hacerme entender esta mañana sobre esta expresión. Cuando una persona habla tanto de sí mismo, sea para hablar de sus logros o de sus grandezas o de sus hazañas, entonces está perdiendo cordura. Pero también cuando una persona está hablando de sus sufrimientos, de sus peligros, de todo lo que le han hecho y está buscando la conmiseración de los demás, también está hablando con locura. Por eso el apóstol Pablo, para referirse a esto, utiliza estas expresiones de vasos de barro porque estamos vulnerables o estamos continuamente batallando en estas dos situaciones al referirnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo quiere dejarles claro a la iglesia en Corinto, somos vasos de barro, para que si hay algo que ven excelente en nosotros,
es el poder de Dios y no nos pertenece a nosotros. Hermanos, y yo le voy a decir algo esta mañana porque es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir a la iglesia de Corintios. Y él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, estamos, verso 8, estamos atribulados en todo. Eso nos habla de lo barro que somos, llenos de problemas, llenos de aflicciones. Dice, pero no estamos angustiados. Porque una cosa es estar atribulado y otra cosa es estar angustiado. Todos estamos bajo tribulación, porque la tribulación es algo externo, es algo que es inevitable, es lo que viene, es lo que llega, la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero la angustia es algo interno. O sea, cómo yo reacciono frente a la aflicción y frente a la tribulación. La tribulación externa, pero la angustia es algo interno. Porque una persona angustiada es una persona que está cerrada, es una persona que no ve solución, es una persona que está acongojada y dice, esto es lo último, de esta no salgo, esto no hay nada que hacer. Pero el apóstol Pablo dice, podemos estar atribulados porque somos vasos de barro, pero no estamos angustiados. ¿Sabe por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. No estamos angustiados porque uno puede estar bajo tribulación, pero uno dice, en el mundo tendré aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Entonces, yo sí soy barro, pastor. Soy barro, tengo debilidades, soy barro, soy vulnerable, soy barro, tengo situaciones difíciles, pero por dentro hay un gran tesoro. Si pueden ver que salgo adelante, si pueden ver que me levanto otra vez, no es por mí, es por lo que hay dentro de mí. Es por Dios que está con nosotros como poderoso gigante. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta mañana, por favor? Y el apóstol Pablo sigue diciendo, estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos no desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos. Todas estas cosas nos hablan de lo barro que somos, perseguidos, en apuros, derribados, porque permítanme hablar esta mañana, ya me estoy como inspirando aquí con ustedes. Muchas veces nosotros, hermanos, siempre estamos pidiendo a Dios por milagros, por sanidad, y más nosotros los pentecostales, porque si hay algo que nos gusta a los pentecostales son las sanidades y los milagros. O me equivoco. Los pentecostales somos felices hablando de milagros y hablando de sanidades y viendo a Dios operando. Y razón tenemos en ser felices porque hemos visto al Señor obrando milagros y obrando sanidades y lo hemos visto. O sea, no es una cuestión, por eso somos pentecostales, porque creemos en el poder del Espíritu, en los dones del Espíritu, y eso no se puede quitar de aquí. Pero yo estaba esta semana, porque he estado reflexionando, Dios me regaló este pensamiento el domingo en la mañana y lo compartí con la iglesia, y anoche, ya antes de acostarme, le pregunté al Señor qué le hablaba a este grupo de intercesión. Y meditaba en esto de muchas veces nosotros que estamos pidiendo por milagros, estamos pidiendo por sanidades, estamos pidiendo por unas intervenciones de Dios. Y muchas veces cuando no vemos el milagro o no vemos la sanidad o no vemos, de alguna u otra manera empezamos a frustrarnos y a buscar razones, por qué razón no hay una sanidad o no hay un milagro. Algunos osados dicen debe haber algún pecado oculto. Algunos osados dicen
no es que le faltó fe, como contaba en alguna ocasión mi pastor y amigo Juan Carlos Soto, de unos muchachos que dijeron, hermanos, siento la gloria, vamos a meternos a un velorio y donde sea, donde haya un velorio nos metemos y Dios va a resucitar al muerto que sea, sin conocerlo. Y salieron los muchachos y se metieron, señores, a un velorio. Y cuando llegaron allá, había la gente ahí en la casa y dijeron, los que no crean, sálganse porque vamos a orar, porque Dios va a resucitar a ese muerto. Y salió la gente de allí, cual Talita Kumi, y empezaron a orar y orar y orar y nada. El muerto se quedó ahí en el ataúd. Y claro, la gente afuera así los miraba de reojo y ellos dijeron, les faltó fe, y salieron y se fueron. Porque siempre estamos tratando de justificar de que si Dios no obra o Dios no hace el milagro que nosotros estamos aspirando a tener, hay alguna situación pendiente o algo que está ahí pidiendo, pero la mayoría de veces podría decir, no es así. Y estaba orando a Dios sobre esto, porque siempre estamos pidiendo, Señor, un milagro, vea esta hermana que tiene cáncer, este hermano que esto o esta situación. Hermanos, y Dios hablaba a mi corazón, y quiero compartir esto con ustedes, que muchas veces Dios no hace el milagro porque quiere que nosotros seamos el milagro para esa persona. Quiero repetir eso. Muchas veces Dios no hace el milagro porque quiere que seamos el milagro para esa persona. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo es eso, hijo? Sencillo. Tan sencillo como el hecho de que hay alguien que necesita más que un milagro, necesita un acompañamiento. Hay alguien que necesita conocer el amor de Dios a través de tu vida. Hay alguien que necesita conocer el evangelio a través de lo que tú representas, con una llamada, con una oración, con un apoyo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios quiere hacer de nosotros ese milagro para muchas personas. Alabado sea Jesús de Nazaret. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Alguien glorifique el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Espíritu Santo nos ayude en esto. El Espíritu Santo nos dé la fortaleza y el entendimiento esta mañana para convertirnos en esas personas que Dios pueda usar. En medio de tanto vulnerabilidad, en medio de tanta situación que aquejan a las personas que están a nuestro alrededor, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno a veces se encuentra con personas con depresión, hermano. Pueden tenerlo todo económicamente y están bajo una depresión impresionante. Otros que están bajo una necesidad económica impresionante. El problema no es la depresión. Otros con una enfermedad lidiando todos los benditos días. Alabado sea Jesús. Oh, Rey de gloria. Y uno, Señor, pero ¿cómo va a estar deprimido? Salga de esa depresión y reprenda al diablo y haga esto y haga lo otro. Pero qué bueno que hay personas, hermanos, que se lo voy a decir esta mañana, no van a salir solos. Y cuando uno se encuentra una persona que está bajo depresión, uno dice, bueno, que salga y esto y lo otro, pero hay personas que, de hecho, por eso cayeron allá, que ya no tienen fuerzas para salir. Pero cual Pedro que se estaba hundiendo en el mar, y levantó la mano y dijo, sálvame, maestro, sálvame, que perezco. Hay personas que así como Jesús les tendió la mano para sacarlo, necesitan que alguien les tienda la mano para sacarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay hijos pródigos que quieren volver a casa. Y lo único que necesitan es encontrar un padre que salga corriendo a abrazarlos, a besarlos, a decirles bienvenido a casa. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a comprender lo barro que somos, lo necesitado que somos. Ay, pastor, vea que fulano cayó, que fulano falló, que fulano hizo esto, que fulano lo otro. Pero,
Hermanos, si alguno, esa semana me tocó atender un joven de la iglesia, un músico, que me llamaron y me dijeron, su músico hizo esto y lo otro. Inmediatamente sale la cuestión pastoral para decir, bueno, vamos a disciplinarlo, vamos a tal. Y el Espíritu Santo me recordaba Gálatas 6 cuando dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Es que vea tan débil, es que vea, hermanos, todos somos barro, todos nos untamos, todos somos frágiles, todos somos rodeados de debilidad. Está bien, pastor, es que hay que corregir el pecado. Sí, pero la Biblia dice que el pecado se corrige con amor. El pecado se corrige con mansedumbre. El pecado se corrige considerándome a mí mismo. ¿Cómo quisiera que me trataran a mí si yo fuera el que hubiera caído? ¿Cómo quisiera que me trataran a mí si yo fuera el que hubiera fallado? ¿Cómo quisiera que me restauraran? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que el Espíritu nos ayude a recordar que somos barro, que la grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Que el Espíritu Santo esta mañana levante unos intercesores, una gente que ore, no que se sienta más o mejor que los demás. No, que es que yo sí oro y usted no. No, que es que yo me levanto a las 3:30, a las 4 y ustedes no lo hacen. Pues gloria a Dios porque nosotros aquí. Pero tanta gente, y Señor, gracias por el privilegio de levantarme con la disposición, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es nosotros, es Dios en nosotros. Él es el que hace la obra esta mañana y por eso estamos esta mañana en este lugar. Quiera el Espíritu Santo esta mañana que toda arrogancia, que toda altivez, que toda soberbia se quite de nuestro corazón. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos todavía seguir percibiendo la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros. Que Dios se siga glorificando, que Dios siga mostrando su poder, pero no te olvides, no eres de oro, no eres de metal, no eres de hierro, somos vasijas de barro. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza, a su nombre sea la adoración, a su nombre esta mañana sea el reconocimiento. Pablo, ¿qué es lo que quieres decir con todo esto? Lo que quiero darles a entender es que nuestras fuerzas tienen límites, es que nuestras capacidades tienen límites, pero nuestra esperanza no tiene límites. Que nosotros nos podemos cansar, que nosotros nos podemos fatigar. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, he dicho los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta mañana siento por el Espíritu Santo decirle a alguien que está aquí en esta sala de Zoom, espera en Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Espera en Dios. Espera en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Me hizo salir del lodo cenagoso. Esta mañana siento por el Espíritu Santo que hay un oído del Señor esta mañana atento a esta sala de Zoom.
para ese que se encuentra ahora en ese pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso, como que intenta, como que escala, pero cada día se hunde. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Esta mañana no sé cuál es tu situación, tus circunstancias, pero yo quisiera esta mañana orar. Yo quisiera esta mañana orar por estas vasijas de barro, por estos vasos de barro que estamos aquí. Y decirle al Señor esta mañana: Señor, aquí estamos. Porque en medio de esta situación te podrás sentir atribulado, te podrás sentir en apuros, te podrás sentir perseguido, inclusive, como dijo Pablo, hasta derribado, pero no estás destruido. Pastor, es que a mí, es que yo soy fuerte. No, sos de barro, somos de barro. Hasta nos pueden derribar de vez en cuando. Pero una cosa es estar derribado y otra cosa es estar destruido. Podemos estar derribados porque somos barro, pero no destruidos, porque la excelencia del poder es de Dios y de nosotros. Y puedo creer esta mañana con todo mi corazón que Dios ahora puede y quiere levantar a alguien. Por favor, levanta tus manos esta mañana. Yo voy a orar, voy a orar, yo voy a orar. Padre Celestial, esta mañana estoy en tu presencia, Señor. Y te doy gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia, porque estamos aquí reunidos, congregados en tu nombre. Señor, tú que conoces todas las cosas y los corazones. Oh Dios, permíteme ser el milagro para alguien en esta sala de Zoom. Permíteme, Señor Jesús de Nazaret, orar por alguien en esta mañana que está cansado, que está atribulado, que está frustrado, pero que ha oído tu palabra, Señor, y esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra penetra, Señor. Que esta palabra traiga sanidad, que esta palabra traiga libertad, que esta palabra traiga redención, que esta palabra traiga liberación, que esta palabra traiga esperanza. Traiga esperanza, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta estos intercesores para que sean milagros para otros barros, para que sean milagros para otros vasos de barro que están pasando por momentos difíciles y no ven una respuesta, no ven la luz al final del túnel, no ven. Pero que ellos, Señor, sean instrumentos de justicia, vasijas de gloria, vasijas de honra, que tú puedas usar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la unción del Espíritu Santo esta mañana fluya en este lugar. Que la unción del Espíritu Santo esta mañana fluya en este lugar, fluya. Fluya, Señor, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La paz de Cristo para todos mis hermanos. Muchas gracias. Gloria a Dios.